Hola a todos, mi nombre es José Fernando Hoyos Arrieta, soy estudiante de Derecho de la Universidad del SINU Seccional Cartagena y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una lectura que tiene como título Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Y a manera de introducción, este artículo habla o propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y universidades argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades y con el apoyo de diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar las prácticas y representaciones en nuestra cultura universitaria. Aparecen o que son como naturales, que son apenas algunas otras opciones didácticas y políticas educativas, es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deben ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele o resulta ser invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, aprecia que se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Estudios sobre las representaciones y formas de enseñanza de la escritura, lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000 en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían los alumnos, es decir, la dificultad de los alumnos si eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades mayoritariamente públicas y totalmente gratis. Existen pocas universidades privadas, pero por consiguiente la mayoría cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas. Por consiguiente, la mayoría de cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser no en todos los casos, pero sí en buena parte superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando se inició esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaron muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran de análisis de sus múltiples dificultades. Se había diagnosticado todo lo que no sabía hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían en relieve las dificultades de comprensión de textos de alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué los procesos de escritura y reescritura en estudiantes universitarios, en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en una situación de clase práctica del examen. Se encontró que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos.
No hacían una revisión sustantiva ni una revisión lexical del ortográfico. No había una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte las investigaciones francesas, los resultados de uno y otro fueron distintos. En los trabajos franceses o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de la escritura de expertos y novatos, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces, volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular preguntas que abrieron puertas a la investigación que aquí presento. Preguntas como, ¿acaso no será que lo que encuentran en otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? ¿No se tratará de lo que está en juego no solo son procesos cognitivos de la escritura, sino también están interviniendo culturas académicas distintas responsables de las diferencias entre mis resultados y los de estos autores? Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No solo cuestionamientos de pensamientos cognitivos, son formaciones sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propia de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné, ¿era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran partes responsables, al menos que contribuyeran al cúmulo de dificultades diagnosticadas? Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. En lo relativo a la lectura, entiendo por cultura académica tanto las presentaciones y concepciones sobre la escritura y las lecturas académicas, como las prácticas o las formas de enseñar en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace enseñar por escribir en la universidad? ¿Qué diferencia existe entre culturas académicas anglosajonas y argentinas? Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas de formas o enseñanzas de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se recogieron 2 clases de datos, documentos y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales obtenidos a través de una extensa búsqueda por internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes. Programas de estudio de las carreras y diversas cátedras, estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales, orientaciones a los alumnos y profesores de cátedra, consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escrituras en universidades anglosajonas destinados a alumnos y docentes, actas de congresos con ponencia, donde se menciona qué se hace con la escritura en la universidad.
Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de internet en las distintas universidades. En cambio, en Argentina, el material recogido era predominantemente impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas en Princeton, en New Jersey, McGill, Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Se visitaron universidades argentinas, se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se hicieron entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y la escritura, cómo se entiende su aprendizaje y su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Para los fines del análisis de las representaciones, haré un contraste en el que las posiciones se distinguen en forma polar. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece teorizada como en sí está la escritura. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyace en las prácticas, es que es leer, encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, en las investigaciones que señalaban leer y buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar, los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad basada o básicamente transferible a cualquier texto que se adquiere al comienzo de la escolaridad. Básicamente se transfiere. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social en las universidades anglosajonas, que se manejan ciertos textos y que se aprende en su contexto. En relación con los modos de leer específicos, el contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o del trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Althusser a Marx? ¿Ante cuál estudiante realiza la siguiente reflexión? Bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que a Marx y a Althusser les tengo que estudiar juntos porque se complementan. Pero en verdad yo los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo lo sabría, dice el estudiante de la CBC de Argentina. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto hay distintas formas de escribir bien. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto transferible de un contexto a otro, una técnica aprendida en la escolaridad primaria, que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social por cada comunidad discursiva.
que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en un doble sentido. Por un lado es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y es el lector el que regula una parte de lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos, acerca de textos, y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar, se piensa de manera distinta o sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben una respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre el mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como se sostiene Vogel y Hodge, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, por tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Con respecto al aprendizaje, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita que exige cambios no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares, entre cientos participantes y con fines específicos. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es todo caso una adquisición espontánea. En comparación con las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado en el sentido que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, es un estado positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. Las cátedras universitarias de Argentina no suelen enseñar a escribir. Exigen escribir, pero no lo enseñan, porque se supone que los estudiantes ya deben saberlo hacer. En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinada forma. Pero estas no suelen ser enseñadas. En Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de los modos esperados de escritura. En la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Dice un estudiante de primer año: me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Dice otro estudiante: en las materias sí me piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden, pero no explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referenciales bibliográficas, se supone que lo sabes.
o que lo vas a averiguar por ahí. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir, no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica, a pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes. Sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación a la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso en relaciones laborales cuando el entrevistador le pregunta: ¿vos crees que parte de tu tarea es enseñarles a escribir? El docente responde: no. Le dice el entrevistador: ¿por qué? El docente le dice: porque tengo que enseñarles la materia. Ellos tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria y por lo menos escribían bien. Aprendí en la secundaria a escribir. Le dice el entrevistador: ¿y vos pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperas? El docente dice: supongo que ya lo saben lo que es un buen texto. Le dice el entrevistador: ¿y dónde lo podrían saber? El docente se ríe y: buena pregunta, le dice. Y las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo, yo creo que, sigue pensando, yo creo que tendría que tener talleres de escritura con gente especializada en letras. Observemos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por la inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notar la necesidad de proveerlos de enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene necesidad o responsabilidad, sino de alguien especializado que les enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera que una enseñanza remedial como un programa compensatorio y necesario si los alumnos llegaran a ser mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar la escritura académica no es algo remedial, sino algo intrínseco a la educación, algo que va por dentro, algo muy apegado a la educación. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, a la medida que empiezan a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se tiende a considerar que el debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor en letras, el de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda la comunidad universitaria. Otro supuesto divergente es la concepción de que ser un alumno universitario. En las universidades argentinas se insiste en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y por lo tanto no precisan ayudas pedagógicas. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura con las que no están familiarizados, pero sí deben ser corresponsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación explícita para ingresar a la nueva cultura académica que les exige escribir nuevos modos. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos entre vistas a docentes y alumnos con relación a la lectura y a la escritura. Dice el auxiliar docente de primer año: no los oriento sobre la lectura y escritura porque entiendo que son universitarios y ellos mismos tienen que decidir. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es: ¿cómo alguien va a saber hacer si desconoce las reglas del juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opciones? La creencia de que los alumnos deberán ser autónomos no tiene en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que se exigen en la universidad son distintas de las que se exigían en la escolaridad anterior. Por consiguiente, aprender que se desenvuelvan independientemente en ellas es confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica que nadie tiene experiencia.
sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las anglosajonas. El caso norteamericano. La menor parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener título de grado cada alumno debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según las universidades, en algunas a través de un examen que generalmente aprueban los estudiantes que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas universidades hay una prueba inicial, sino que recibe una educación en escritura según las formas detalladas. El sistema de compañeros de acompañamiento de escritura es similar de tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte la materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, en profesor de biología, historia y ciencias políticas exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura que un compañero de escritura acompañe algunas de sus clases. Mira, los alumnos están preparando los borradores. Los alumnos en clases acuerdan, alumnos están preparando los borradores. Acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación. Las materias de escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, cátedras de geología y relaciones laborales tienen por objetivo enseñar contenidos que han hecho mayor lugar de sus currículos. Las materias de escritura intensiva, que significan lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal, porque la universidad certifique en las libretas los alumnos que han cursado una materia escrita intensiva. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva: estar coordinadas por un programa de escritura al servicio de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza de escritura misma. El caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en la universidad son la lingüística sistemático-funcional desarrollada por Halliday, de la corriente inglesa llamada académica literaris, y las investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado en el vínculo entre escritura y evaluación. En este país existen políticas de gobierno federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita como por objetivo acordado en el sector empresarial. Las corporaciones en las que después van a trabajar los alumnos constataron sus dificultades para comunicarse con efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyeran la escritura dentro de las competencias que esto a nivel educativo debía hacerse cargo de enseñar. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento que se enseña hoy en las universidades sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte de su desactualizado cuando los alumnos egresen de las carreras. Por lo tanto, tendrán que seguir aprendiendo. Entonces, la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar, seguir aprendiendo en el futuro a través de ocuparse en el presente de la lectura y escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación escritural, estatutos universitarios, en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que van a requerir para el desempeño profesional, y la universidad compromete a ocuparse de ellas. También hay centros de apoyo de enseñanza y aprendizaje. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en equipo. Algunos de estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen un servicio similar a los tutores de escritura. Un psicólogo educacional australiano, Viz, expone las razones que fundamentan por qué hay que ocuparse de la escritura en las materias. Dice él:
Tomar notas de texto o escribir apuntes de clase no son procesos separables del aprendizaje de una asignatura porque puedan ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre lo que se toma o se quiere decir acerca de la materia. Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores para que se responsabilicen de la escritura en sus materias. En el caso argentino, la lectura y la escritura son prácticas habitual omnipresentes en la mayoría de cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no porque no se mencionen en los programas, no aparecen orientadas por docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos estado mostrando, es frecuente pensar que la lectura y escritura son habilidades básicas aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a nivel universitario ya que se les considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de cátedra que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: el sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial individual escrito presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual. En otros programas la escritura ni se menciona y mucho menos la vinculan con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado en unos pocos casos en los que la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar la forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en las que la lectura y la escritura son objeto de enseñanza explícita en algunas cátedras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empiezan a ser pensados en relación con la lectura y la escritura que se les exige. Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos destinados en algunos casos a alumnos que finalizan la secundaria o cursan el primer año universitario. Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el Ministerio, se creó algunas universidades en el sistema de docentes o alumnos tutores. En tercer lugar, varias universidades argentinas también hay acciones autogestionadas, no funcionan oficialmente, motivadas por el compromiso personal de algunos profesores que provienen de la educación. Finalmente, otras experiencias realizadas en los últimos 5 años son los talleres de formación para docentes ofrecidos por especialistas en lectura, escritura y en pedagogía, con el objetivo de ayudar a profesores a integrar la enseñanza, la interpretación y la producción de textos en sus materias. Como se observa en algunos sectores de la universidad argentina, comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de ocuparse de la lectura y escritura en los foros donde estas cuestiones han sido planteadas.